Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia Perú, al 99% de actas es procesadas, con solo 2 actas por escrutar. El profesor de izquierda Pedro Castillo está cerca del triunfo por la presidencia. La autoridad electoral revisa actas observadas, mientras que el fujimorismo retoma la estrategia del intento de la zozobra. Analizamos este panorama a 3 días de haberse registrado la segunda vuelta presidencial. En Noticia Colombia, pese a la represión sistemática que no cesa ni por la presencia de la CIDH en el país, el paro continúa en marcha y la denuncia de brutalidad policial también. Así se llega al día 43 de movilizaciones sociales. Este miércoles, con tomas culturales en varias ciudades del país. Presentamos esta radiografía y hablamos con la hermana de uno de los jóvenes estudiantes asesinados por civiles armados en el marco de este estallido social. En Noticia El Salvador, por mayoría el Congreso de la Nación legaliza el Bitcoin como moneda de circulación nacional, la equipara al dólar y el presidente del país promete un gran futuro. Las reacciones no se hacen esperar. Nos preguntamos lo siguiente: con una economía tan frágil, dependiente de Estados Unidos, ¿el país, El Salvador, está preparado para dar este paso? Vamos a analizarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, Pedro Castillo amplía su ventaja sobre Keiko Fujimori a casi el 100% de actas escrutadas. Líderes sociales y políticos del mundo consideran inminente su triunfo, lo saludan como presidente de la nación. Pero el fujimorismo insiste en cantar fraude y alterar el orden democrático de este país. Revisamos los hechos sucedidos durante esta jornada. Con 99,86% del escrutinio, ya casi Pedro Castillo es presidente de Perú. Con 50,19% contra 49,80% de Keiko Fujimori, que no ha logrado repuntar en más de 48 horas de conteo, tal como refleja la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, hasta las 5:20 p.m., hora cola de este miércoles. En votos netos son 8.754.816 para Perú Libre versus 8.687.257 para Fuerza Popular. Ventaja estrecha, pero sostenida durante casi todo el escrutinio. Por ello, algunos líderes sociales y políticos del mundo comienzan a reconocer a Pedro Castillo como presidente. El mandatario argentino Alberto Fernández manifestó este miércoles en una entrevista que apenas se confirmara el triunfo de Castillo, lo llamaría para trabajar juntos y unir esfuerzos. Por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales, en la red social Twitter, lo recordó en un viejo encuentro como líder sindical y campesino. El expresidente Rafael Correa, en la misma red, hizo lo propio con tono humorístico, posteando una imagen con la frase: "El Grupo de Lima acaba de perder a Lima". Desde Brasil, el Partido de los Trabajadores, tolda del expresidente Lula, le felicitó también. Y hasta el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, en un evento público, dijo con su habitual discurso injerencista: "Perdemos ahora Perú. Pido un milagro para salvarlo". Gesto que demuestra, a despecho suyo, un reconocimiento de la victoria inminente del candidato de Perú Libre. Mientras el poder electoral termina el conteo, la virtual perdedora Keiko Fujimori no acepta la derrota y denuncia un supuesto fraude. Sus declaraciones han sido rechazadas por los organismos del poder electoral y especialistas en la materia.
El equipo de Fujimori ha insistido en desinformar sobre las actas con observaciones, denunciando una supuesta impugnación masiva de 1.300 actas, cuando en realidad son solo 430 actas de un total superior a 86.000. Algo que, aparte de ser normal, no implica un fraude. Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones, según medios locales, señalaron este miércoles que esas pocas impugnaciones fueron realizadas por ambos partidos. Las 1.300 actas de las que habla el partido Fuerza Popular son las llamadas observadas, es decir, con observaciones. De estas, solamente se han anulado 62, lo cual implica unos 18.000 votos que no se anulan por completo, sino que tardan en entrar al conteo por la revisión del jurado electoral. Así lo explicó el ex jefe de la OMPE, Fernando Tuesta Soldevilla, al portal español Huffington Post. Como quiera que sea, y a pesar de la insistencia del fujimorismo, que incluso ha llamado a una concentración de exmilitares del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, cifras y estadísticas indican que el resultado será favorable al profesor Pedro Castillo. Más acerca de este panorama con nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti. Hola Verónica, adelante, muy buenas noches. Hola, buenas noches Tatiana. Sigo acá frente al local del Jurado Nacional de Elecciones, donde cientos de simpatizantes de Perú Libre están a la expectativa que finalmente se anuncie a Pedro Castillo como ganador de esta contienda electoral. Si bien todavía no se ha llegado al 100% del conteo de las actas, son décimas las que faltan. Y como bien escuchábamos al compañero en el informe previo en el programa, pues estas actas imputadas, que son apenas 489, no alcanzarían ni siquiera para, o sea, así acepten todas las imputadas por el Partido de Fuerza Popular, no alcanzaría para llegar a los casi 70.000 votos de diferencia que le lleva Pedro Castillo. Pero bueno, es un proceso oficial, regular. En este momento se encuentran trabajando aquí los especialistas del Jurado Especial Electoral, quien vienen revisando acta por acta, una por una, desde horas de la tarde, y además en audiencia pública transmitida por una señal de streaming del mismo jurado, pues se está realizando este proceso. Así que, como bien dijo el presidente del Jurado Nacional Electoral, invocó a la ciudadanía a tener calma. Pero bueno, mientras tanto, como les comentaba ayer, en el Congreso de la República actual, convocaron para el día de hoy, para mañana y para el día viernes, en 3 días, pretenden ellos hacer reformas constitucionales, 12 reformas exactamente, que tienen que ver con, por ejemplo, plantear la bicameralidad del Congreso, es decir, crear una Cámara de Senadores adicional a la que se cuenta ahora. Y bueno, recordemos que esta pregunta fue formulada en el referéndum realizado en 2018 por, en ese entonces, el presidente Martín Vizcarra, y la única respuesta que tuvo negativa en más del 90% por la ciudadanía fue justamente crear la bicameralidad. Por eso es que no se llevó a cabo. Las otras más bien, que era la reforma judicial, la reforma del Estado, del magisterio, en fin, varias reformas, incluyendo también las electorales, pues así la ciudadanía optó en su mayoría, más del 90%, en pedir estos cambios, estas reformas. El Congreso anterior lo dilató tanto que hasta el momento siguen esperando las reformas. Sin embargo, en 3 días pretenden aprobar la bicameralidad, entre otras. Para darte una idea, el presidente, Sagasti también hace poco, hoy día, hace un momento, se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter, instando, muy preocupado, porque como él bien dice, en 28 años se han realizado solo 24 reformas constitucionales, y este Parlamento en 3 días
quiere realizar 12 reformas constitucionales. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de ponerle candados al próximo gobierno, a un próximo gobierno eventualmente de Pedro Castillo, que propone desde su plan original convocar un referéndum justamente para ver si la ciudadanía está o no de acuerdo con una nueva constitución. Entonces se está tratando acá de poner candados para que el próximo gobierno no pueda manejarse en ese sentido. Y en fin, ahora lo que toca, porque el mismo presidente Sagasti ha denunciado este hecho a través de su cuenta en Twitter, es que el Tribunal Constitucional se promulgue, ¿no? Se pronuncie respecto a esto para ver si es ilegal o no. En esta cuarta legislatura, que sería ilegal porque nada más pueden hacer 3 legislaturas, por eso el apuro de estos días, tendría que aprobarse ya en mayoría, pero esto es tan jalado de los pelos, por así decirlo, y fuera de lo legal, que lo más probable es que pese a todos esos intentos del actual Congreso, el Tribunal Constitucional pues finalmente lo deje sin efecto, ¿no? Así que bueno, estas son las situaciones que están ocurriendo en este momento. Por un lado, los empresarios, hay algunos que hasta el domingo pues decían que cerraban sus empresas, las transnacionales, se iban del país y Pedro Castillo ganaba, pero ayer mismo hemos escuchado al candidato, al profesor Castillo, diciendo que los empresarios lo han llamado y le han dicho que sí, que todo bien, que ahora sí vamos a trabajar juntos. En fin, son esas cosas, esas especulaciones y sectores no solamente del poder económico, político, que vienen manejando, digamos, operando sus fichas para intereses particulares en el eventual gobierno de Pedro Castillo para que todo quede en statu quo, Tatiana, y no se generen estas propuestas de reformas trascendentales, estructurales que necesita el país y que están dentro del plan de gobierno de Perú Libre. Que las clama el pueblo peruano, y esa es precisamente la razón de Pedro Castillo con este resultado. Verónica, completo el balance de todo esto, vamos a analizarlo con nuestra invitada. Muchas gracias, Verónica, buenas noches. Para ello nos acompaña Giovanna Constantini, ella es periodista, es analista, nos acompaña desde Lima. Giovanna, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, muy buenas noches, encantada de estar con ustedes. A usted muchas gracias. Permítame preguntarle primero sobre lo sucedido hoy en el Parlamento, que bien nos estaba informando Verónica, nuestra corresponsal. Algo así como pánico dentro del Congreso a punto de conocer el resultado de la segunda vuelta presidencial. Bueno, sí, todo indica que no solamente el poder económico está preocupado ante el triunfo de Pedro Castillo, sino también, sobre todo, el poder político, ¿no? Que un poco existe ese temor al cambio y sobre todo a esas reformas estructurales, que, como bien lo dijo la corresponsal, son necesarias en el país para generar todo este cambio y sobre todo en los dos sectores fundamentales como son la salud y la educación, que tantos estragos ha tenido en medio de esta pandemia, ¿no? Definitivamente la polarización no solamente en el país, sino en el poder político y económico en estos momentos, a esta hora, en el Perú es grave, ¿no? Peligroso es lo que está sucediendo en el Parlamento, Giovanna, que el presidente lo denuncia a través del Twitter. Él pide al Tribunal Constitucional que tome cartas en el asunto. ¿Usted qué opina? Bueno, sí, lo que estamos viendo es que definitivamente propio de estos últimos conteos existe preocupación en ambas partes. Primero porque ayer por la noche las cifras, digamos, eran bastante amplias de diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Ayer eran 100.000, hoy ha bajado a 67.000, porque obviamente viene el voto extranjero, lo cual mencionaba en el análisis de antier, y sobre todo las actas impugnadas, que estamos hablando que por acta impugnada estamos hablando de 200 votos por cada una. Y si tenemos en cuenta que son 1.100 actas, estamos hablando de más de 200.000 votos que podría de alguna manera peligrar si es que el escrutinio de esas y las observaciones no se levantan correctamente. Obviamente existe la preocupación por parte del candidato Pedro Castillo también respecto a que vaya a existir una vulneración de la voluntad popular.
en este preciso instante, tanto en la capital de la República como en las zonas de las provincias del país, existe gran inestabilidad. Hay muchas manifestaciones populares en estos momentos en el centro de Lima, tanto de Perú Libre como de Keiko Fujimori. Hay gran preocupación y yo creo que esto, tanto el Tribunal Constitucional como en este caso la OMP, que está haciendo un trabajo bastante objetivo, me imagino debe estar en estos momentos hilando fino, ¿no? Ana, con respecto a las actas impugnadas, uno se pregunta si la estrategia medida por parte del fujimorismo era impugnar más número de actas que contenían más número de votos de la distancia que tenía o que tiene actualmente Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori. Bueno, aquí sí voy a ser bastante objetiva, porque en cuanto a las actas impugnadas, existe el mayor número son contra las actas de Keiko Fujimori, y son en menor proporción para Pedro Castillo. Por ejemplo, hoy en 20 observaciones que levantó, que fue público además por el jurado, lo que se pudo ver es que de 20 eran 15 de Keiko Fujimori y 5 a favor de Pedro Castillo. Entonces, por eso es que existe preocupación, tal es así que Pedro Castillo por eso ha llamado a sus militantes a que tengan bastante, digamos, a que defiendan el voto. Ya el pueblo, los diferentes sectores del país se están levantando porque están preocupados, porque en estas actas impugnadas, Tatiana, podría estar finalmente el triunfo de uno u otro candidato, si es que se respetan, digamos, las observaciones correctamente y de acuerdo a ley. Cuando quedan además muy pocas actas para procesar. Giovanna, voy a pedirte que te quedes con nosotros para analizar resultados de cómo va en este momento, de acuerdo a la información que entrega la autoridad electoral. Ahí está precisamente en pantalla. La Organización Nacional de Procesos Electorales dice lo siguiente: con el 99.99% de las actas procesadas. Así están las cosas: 50.216% para Pedro Castillo, esto significa 8.780.066 votos para Perú Libre de Pedro Castillo. Ahora, para Keiko Fujimori, 49.784%, para Keiko Fujimori de Fuerza Popular, esto significa 8.704.585 votos. Actas procesadas, lo ven ustedes en verde, está ya el 86,486 y quedan solamente 2 actas por procesar. Giovanna, casi todo el país está cerrando. Llama la atención que al ver este resultado, toda la atención se está dirigiendo hacia las actas impugnadas y que no hay una declaración en este momento de la autoridad electoral. ¿Cuál es su opinión? Bueno, a ver, del 99.8% de actas procesadas, contabilizadas solamente está el 98.5%. Keiko, tanto Castillo como Keiko han subido algunas décimas. Pedro está en 50.19 y Keiko está en 49.8. La diferencia se ha cortado un poco más, estamos en 66.760, pero ojo que faltan las actas que vienen desde el extranjero, que solamente hasta el momento, según el reporte oficial de la OMP, está al 89%. Entonces, tenemos un margen de un 11% de actas que vienen del extranjero, donde además Keiko Fujimori tiene amplio respaldo y obviamente quedan pendientes las actas que están impugnadas, las actas observadas, que suman más de 1.100. Es por ello que en estos instantes los ánimos de ambas partes están caldeados. Ambos sectores están tensos. Hoy vimos a una actual congresista de Fuerza Popular recién electa y perdiendo todo el control, llamando prácticamente, exacerbando los ánimos de todos los militantes de Fuerza Popular, es decir, la señora Keiko Fujimori, lo cual no le hace nada bien a la política. ¿Por qué? Porque existe ya esa preocupación, las cifras se están acortando y lo único que quedaría es que se resuelvan las actas impugnadas para recién ahí, como ha dicho la OMP, recién después de observar, de levantar las observaciones y las actas impugnadas, recién se podrán dar los resultados oficiales. Pero sin duda alguna,
los ánimos están caldeados. Miren, para que tengan una idea, los centros comerciales más importantes del país han cercado con maderas. Por ejemplo, los centros comerciales de grupos económicos que tienen gran poder en el país han cercado como si fueran a tomar los centros comerciales, les han puesto maderas, y eso se repite en los diferentes puntos del país. Los despidos masivos de trabajadores ya se están viendo, la subida del dólar que sube día a día, sube décimas, porque existe ese ánimo del poder económico de generar presión en todos los peruanos y creer que todo esto se debe al triunfo de Pedro Castillo. En estos precisos instantes tengo entendido que la señora Keiko Fujimori está dando una conferencia de prensa. Estaremos muy pendientes de lo que diga Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular. Con todo esto que usted nos dice, Giovanna, es el llamamiento a la zozobra. De hecho, etiquetas también a través de las redes sociales. Es decir, estamos ante distintas estrategias, pero que si juntamos todos los hechos, no hay que profundizar mucho para establecer que hay sectores fujimoristas que lo están haciendo. Al fin de cuentas, ¿cuál será su intención? Si ya lo que hay es un proceso técnico o es que intentan presionar a la autoridad electoral. Bueno, sí, definitivamente, prácticamente el triunfo de Pedro Castillo ya está cantado. Obviamente falta que sea oficializado luego de la observación de las actas, del levantamiento de las actas impugnadas, y lo que esperemos es que la señora Keiko Fujimori respete los resultados, pero todo indica, de acuerdo a lo que estamos viendo, el desenvolvimiento de los actores políticos más cercanos de la señora Keiko Fujimori, la situación se está poniendo tensa. Incluso el Ministerio de Defensa hoy tuvo que sacar un comunicado porque militares retirados habrían convocado hoy a una manifestación, a un plantón en el centro de Lima, prácticamente como una amenaza, ¿no?, al triunfo, ante el triunfo inminente de Pedro Castillo, porque fue además uno de los llamamientos públicos, ¿no?, que si triunfaba Pedro Castillo, lo que debería haber en el Perú era un golpe de Estado, que eso viene de la derecha más extrema. Así que los ánimos en estas próximas horas se vuelven más tensos en el Perú, pero que esperemos la OMPE siga trabajando como lo está haciendo hasta el momento, con total imparcialidad. Tiempo por experiencia, Giovanna, calculan que se tardará en estas impugnaciones la OMPE. Yo me atrevo a pensar que ni siquiera mañana tendremos resultados. Asumo que el día viernes debemos tener ya los resultados, digamos, oficiales, con todo lo que corresponde, para que no exista ningún ápice de duda por parte de la opción perdedora. Se tendrían que levantar las observaciones y luego dar el resultado. Además, falta que lleguen, hoy en la noche deben estar llegando valijas desde el extranjero, valijas de actas, o sea, todavía falta cumplir con el proceso a cabalidad. Estimo que el día viernes debemos tener resultados. Y no hay que extrañarnos porque en el 2016 pasó casi fue la misma letanía, ¿no? Fueron los mismos tiempos, y la diferencia entre el candidato en ese entonces, el señor Kuczynski, y la señora Keiko Fujimori fue muy corta, menos de 50.000 votos, y parecería que en esta oportunidad se podría volver a repetir la historia, estimada Tatiana. Sí, y en este momento con 75.000 votos de diferencia, 75.481 votos de diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Por último... Un poco menos, Tatiana, un poco menos. Estamos en 66.700 votos de diferencia. Vamos a actualizar la página, le pido a la producción para poder hacer la contabilidad rápida. Entre tanto, para revisar además las cifras, estaba viendo que ya las mesas contabilizadas en el exterior, Giovanna, han llegado al 100%. Vamos a pedirle a la producción, porque aquí tenemos es el total. Vamos a ubicar, Cris, por favor, vamos a ubicar las actas en el exterior que ya llegaban al 100%. A ver si lo tenemos. Bien, aquí está, actas procesadas que ya llegaron al 100%, y este es el resultado. Keiko Fujimori, como bien nos decía Giovanna, con 66.534, 202.000 votos, y Pedro Castillo, 33.466 con 101.959 votos. Acta por procesar, según dice la OMPE, ya está en 0. Así que ya este proceso, Giovanna, queda desde la diáspora en el extranjero, queda cerrado.
Tatiana, te explico. Justamente ayer la OMPE dio mayores luces al respecto. O sea, el 100% de actas procesadas sí están de las que han llegado hasta este momento a Perú, pero aún falta llegar. Es por ello que, por ejemplo, ayer en la mañana aparecían 215.000 y en la noche aparecían 230.000, porque conforme van llegando las valijas de las actas va aumentando. Entonces, es por ello asumo que aparece aquí el 89%, porque faltaría llegar esa diferencia de actas desde el exterior y luego se van actualizando las cifras. Es lo que explicaron ayer los funcionarios de la OMPE. En todo caso, esperemos cómo se desarrollan los hechos el día de mañana. Las próximas horas. Muchísimas gracias por todas estas claridades, Giovanna. Un placer. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver a Es Noticia Colombia, pese a la represión sistemática que no cesa ni por la presencia de la CIDH, el paro sigue en marcha y las denuncias de brutalidad policial también. Así se llega al día 43 de movilizaciones sociales. Este miércoles con tomas culturales en varias ciudades del país. Presentamos esta radiografía y hablamos con la hermana de uno de los jóvenes estudiantes asesinados por civiles armados. Al volver en Es Noticia. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial al doctor Gustavo Olaiz, director general del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM. Hasta el 15% de la población va haciendo trombos, entonces no es un problema menor cuando tenemos la enfermedad. Entonces, por supuesto, es preferible el riesgo de la vacuna, que es muy pequeñito, al riesgo de la enfermedad, que es muy grande. Hay muchas otras cosas que son más riesgosas que vacunarse, como es fumar, el uso de anticonceptivos. Entrevistado por Aiza García. Jueves. Solo por Telesur. En diciembre de 2019, China reportó los primeros casos de un nuevo virus que afectaba a su población. Seguidamente el virus se propagó por varios países de Asia y Europa, lo que llevó a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente una pandemia mundial. Este nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, se sumó así al grupo de enfermedades que han afectado la salud mundial, como la peste negra, la viruela, la gripe de 1918 y más recientemente la influenza A, H1N1. Los países han tomado las medidas necesarias para combatir esta afección y actualmente están vacunando a su población. En Noticia Colombia, una amplia jornada de movilizaciones se desarrolló en la capital, que fue escenario de encuentros de varios sectores que exigen al gobierno del presidente Duque que ponga fin a la represión contra la protesta social. Estas actividades se realizan mientras una delegación de la CIDH está en el país sudamericano recopilando información sobre las múltiples denuncias ciudadanas por brutalidad policial. Vamos a revisarlo. Como la toma de Bogotá fue denominada esta nueva jornada de protestas y movilizaciones a más de 40 días de paro, las calles no han parado de ser el escenario de las demandas de un pueblo que sigue resistiendo a la militarización y la represión policial como respuesta del gobierno Duque. Me parece terrible lo que está pasando con el presidente Duque, tanta masacre, tanto desaparecido, no es de creer, y todavía en el poder, como Uribe, como Duque, como tantos paracos que hay acá, injusto.
A la capital llegaron desde diversos territorios indígenas, maestros y campesinos para sumarse a las exigencias en un cambio estructural en materia de política económica y social. Por las calles bogotanas, ellos, la organización campesina del Catatumbo, marcharon expresando sus exigencias ante un gobierno que denuncian hace oídos sordos a su pueblo. Un escenario más de manifestación y de rechazo a la actitud asumida por el presidente Iván Duque de seguir asesinando a los protestantes, de no avanzar en el ejercicio de acuerdo de las garantías con el Comité Nacional de Paro y de desconocer la realidad social y económica por la que atraviesa el país. Esta es una sumatoria de múltiples expresiones sociales que nos hemos sumado hoy en el día 42-43 del paro nacional. Junto con ellos también se apoderaron de las calles capitalinas los maestros provenientes del departamento del Tolima. En su recorrido llegaron hasta el Hotel Tequendama en el centro de Bogotá, lugar que alberga a los integrantes de la CIDH y escenario de reuniones con las organizaciones sociales y de derechos humanos que han presentado sus informes de violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional. Es el momento oportuno para denunciar todos los abusos que se han tenido por parte del Estado en este momento, del gobierno. Y yo creo que nosotros como profesores del departamento del Tolima estamos convencidos que la verdadera lucha en este momento se está viviendo en la calle. Quizás muchos no salgan en este momento, nosotros alzamos la voz hoy por todas las injusticias. El pueblo está cansado, el pueblo quiere dignidad y es lo que nos han pisoteado estos últimos días. Entonces decidimos seguir apoyando el paro porque no es la primera vez que venimos, porque nos duele cada uno de los muchachos, cada una de la familia colombiana que nos han hecho creer que a través del odio es la forma a llegar a una paz. En este contexto y en el desarrollo de estas actividades en Bogotá, hoy fue reprimida la comunidad indígena Misak cuando realizaban un acto de protesta en el monumento de la Reina Isabel y Cristóbal Colón, que consideran símbolos de represión histórica y violenta contra las comunidades aborígenes de Colombia, un símbolo que debe caer y debe ser resignificado. Ahí teníamos el informe de nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar, con quien conversamos ahora, cuando ya cae la noche en esta capital sudamericana. Hernán, continúas en las calles, muy atentos a la reunión que finalizaba más temprano entre la CIDH y los representantes del Comité de Paro. Cuéntanos. Así es, Tatiana, muy buenas noches. Nosotros seguimos aquí a las afueras del Hotel Tequendama, sitio precisamente, como usted lo dice, de reunión de los integrantes de la CIDH con diversos sectores de la sociedad civil. Se reunió hoy con integrantes de la Comisión de Paz, con los sectores que hacen parte del Comité del Paro, con sectores de defensores de derechos humanos. Y le quiero comentar, Tatiana, que aquí hace presencia un defensor de derechos humanos que también presentó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desaparecidos, un punto también bastante importante y que se ha venido incrementando en el desarrollo de estas manifestaciones. José Cuesta, activista de derechos humanos, cuénteme un poco, sintetizado, ¿en qué consistió el informe que usted le entregó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a este tema de los desaparecidos? Profundamente preocupados por esta crisis humanitaria que ha desatado una decisión del gobierno de Iván Duque de declararle la guerra al pueblo colombiano en el marco del paro nacional. Las cifras son realmente escalofriantes, más de 77 personas presumiblemente asesinadas por la fuerza pública en el marco del paro nacional. Y una cifra que nos ha llamado profundamente la atención, 356 jóvenes que salieron a las marchas seguramente en el transcurso del mes que lleva este paro nacional en Colombia, este levantamiento popular, y nunca más regresaron a sus casas. Le hemos pedido y hemos hecho una propuesta a la CIDH, teniendo en cuenta que Colombia es el país con el mayor número de desaparecidos forzados en el mundo. Recordemos que en el periodo entre el 80 y el 2020 registró un número total de 90.000 desapariciones forzadas, que se supone que quedaron en el pasado luego de los acuerdos de paz con las FARC, en donde se crea el sistema integral de verdad, no repetición, y allí se estableció con toda claridad que las prácticas de la desaparición forzada no podían ser promovidas por las fuerzas estatales. Eso se ha roto en este paro nacional, porque en menos de 40 días hay 356 jóvenes desaparecidos cuyo único, entre comillas, delito fue salir a protestar
para construir un país con oportunidades y con derechos, y eso está contemplado en la Constitución del 91 en el artículo 37. ¿Qué le hemos pedido a la CIDH? La creación de un GEI, Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios, que aborde exclusivamente el tema de la desaparición forzada, bajo una premisa: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, José, pero no fue la única organización que hizo presencia aquí en el Hotel Tequendama y se reunió con los integrantes de la Comisión Interamericana. También hicieron presencia y se reunieron los integrantes del Comité del Paro, que a su salida dieron unas declaraciones en ese balance que le entregaron a esta delegación que se encuentra aquí en Bogotá. Escuchemos a Francisco Maltés, vocero del Comité Nacional de Paro. Primero, que la comisión le solicite al gobierno nacional la adopción del preacuerdo de garantías a que llegamos el 24 de mayo con los delegados del presidente Duque. Segundo, que la comisión intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial que se ha instaurado en Colombia desde el 28 de abril. Tercero, que el gobierno nacional cumpla con las sentencias que han exigido que se reglamente el derecho a la protesta social en Colombia, en particular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo ponente es el magistrado Tolosa. Allí teníamos la voz a través de la declaración de uno de los representantes del Comité de Paro Nacional. De hecho, son representantes de parte de los sectores, no de todos los que se encuentran en las calles colombianas, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés. Lo que han exigido es una vez más, pero ahora se lo piden a la CIDH, para la que CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se lo pida al gobierno del presidente Duque, que se acabe la brutalidad policial en las calles colombianas. Habíamos perdido la comunicación con Hernán Tovar. Hernán, vuelvo contigo. Tatiana, les estaba comentando pues que este lugar se ha convertido pues en el escenario no solo de la reunión que han sostenido los integrantes del Comité Interamericano de Derechos Humanos, sino también la presencia de diversos sectores manifestantes que han salido a las calles, en su mayoría jóvenes. Aquí le vamos a pedir a nuestro camarógrafo para que nos muestre un poco lo que se está viviendo en este momento aquí enfrente del Hotel Tequendama. Aquí hay un homenaje y una velatón a los manifestantes que han fallecido en el transcurso de este mes. Se hace una velatón en homenaje a ellos, se les recuerda, pero sobre todo se exige justicia, se exige que se investiguen estos asesinatos. Recordemos que algunas organizaciones de derechos humanos hablan de más de 70 muertes en medio de las manifestaciones. La Fiscalía solo ha reconocido 20. Por eso se exige justicia, por eso se exige que se aclare la investigación, que pare la masacre tanto estatal como paraestatal, porque se ha visto a través de las redes sociales y diversos videos que hay civiles armados atentando contra los manifestantes. Aquí hay una galería de fotografías donde se recuerda a los jóvenes que pues salieron de sus casas a manifestarse en contra de un gobierno que no les ofrece oportunidades, que no les ofrece oportunidades de salud, de trabajo, de estudio, y no volvieron a sus casas. Nosotros estaremos muy pendientes y atentos al desarrollo de estas reuniones y de las movilizaciones que se tienen planteadas para lo que resta de la semana en este gran paro nacional que se desarrolla en Colombia. 43 días de paro nacional, muy pendientes de las actividades que día a día van aumentándose. Hernán, gracias, muy buenas noches. Vamos a conversar ahora con Sitsi Uribe Vázquez. Ella es hermana de Lucas Villa Vázquez, estudiante asesinado en Pereira, capital de Risaralda. Esto ocurrió el pasado 5 de mayo, después de participar en una masiva movilización. Nos acompaña desde Colombia. Sitsi, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muchas gracias, Sitsi, a ti por acompañarnos. Ha pasado 1 mes y 4 días del asesinato de tu hermano a manos de civiles armados. ¿Han encontrado ustedes alguna respuesta en las autoridades? Pues en las autoridades actualmente el proceso sigue en investigación. Tengo entendido que hay avances,
desde nuestro punto de vista no han salido noticias definitivas cuando aún la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto de la investigación. Han manejado mucho hermetismo con respecto al caso de mi hermano. Entonces, estamos esperando a los avances del caso. Sentimos que a través de los medios de comunicación se nos permitió de pronto conocer un poquito más de la información como por parte de la Fiscalía, para que entendieran, digamos, la urgencia de la familia por entender los procesos que llevan los fiscales acá en la ciudad de Colombia. Nosotros fuimos amenazados hace más de un mes aquí en Colombia, y solamente hasta esta semana se nos oficializó el caso en la Fiscalía de la ciudad. Entonces, a través como de los medios de comunicación, nosotros sentimos que pudimos lograr que se nos pusiera un poco más de atención. Sí, ¿de qué manera se dieron esas amenazas en contra de ustedes como familia de Lucas Villa? Las amenazas se dieron el día en que se reportó, que el hospital reportó que mi hermano tenía muerte cerebral. Ese mismo día sufrimos una amenaza directa, mi familia y yo. Fue una amenaza donde prácticamente nos decían que si no parábamos, nos paraban. Entonces uno como ciudadano aquí en Colombia nos pregunta, si tú estás velando por la vida de tu hermano, ese día aún mi hermano no había muerto en ese momento, si tú estás velando por la vida de tu hermano, entonces ¿qué quieren que detengas? ¿Sí? ¿Qué quieren que pares si solamente eres un ciudadano, un familiar, una hermana que quiere velar por la integridad física y la vida de su hermano? Entonces te das cuenta que en Colombia ser legal, hacer las cosas bien, acarrea un riesgo latente de tu vida, ¿sí? De tu integridad física empieza a correr riesgo. Después de esos hechos, yo he vivenciado seguimientos por parte de personas que no se conocen, persecuciones. Entonces, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Hasta ahora entonces se legalizó la denuncia que se hizo desde el 10 de mayo. Desde el 10 de mayo que se hizo, apenas ahorita el lunes se firmó para que ya la Fiscalía empezara a investigar. Entonces, ha sido el proceso de nosotros tenemos en nuestras vidas por nuestra integridad, porque es sentir que decir las cosas, ser joven en Colombia, pedir las cosas que están en la Constitución Política de Colombia se convierte en un objetivo del gobierno, ¿sí? Sí. Hay una información que ha salido en las últimas horas en medios de comunicación locales, tal vez la habrás visto, pero quiero conocer tu opinión acerca de ello y si tienes de pronto un poco más también de información. Lucas Villa habría sido asesinado luego de una operación ilegal conjunta entre un grupo delincuencial Cordillera, el cual tiene injerencia en el eje cafetero, de algunos agentes de la Policía Nacional. Eisenhower Zapata, un miembro de la Mesa Nacional de Víctimas, aseguró que hay un testigo clave que está pidiendo asilo político para él y su familia para revelar los nombres de quienes habrían participado en el atentado que se registró el pasado miércoles 5 de mayo en el viaducto César Gaviria Trujillo en Pereira. Allí fue donde fue baleado por estos hombres de civil que se bajaban al finalizar esta concentración a disparar en contra de Lucas Villa y de los muchachos que allí se encontraban. Sí, en la medida que más se va conociendo esta información, ¿sienten ustedes que realmente se podrá llegar a la verdad o aumenta el temor por sus vidas? La verdad es que normalmente en los casos de crimen, por lo menos aquí en Colombia, cuando pasa un tiempo y no se empieza a saber nada, empiezan a salir muchas teorías. Oficialmente yo no conozco esa teoría, no es una teoría oficial. Yo no la puedo desmentir, pero tampoco la puedo aseverar, ¿sí? Yo como ciudadana solamente dependo de la institución que se encarga de la investigación del caso de mi hermano.
Yo no tengo ni el deber ni la obligación de investigar esos casos porque eso le compete a la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Ellos son los que se encargan de brindarles la información a la opinión pública y tengo entendido que hasta el momento no se ha dado. Todavía tienen todo eso bajo su reserva. Ellos siguen investigando. No se nos da la información tanto a los familiares ni a la opinión pública. Hoy, el día de hoy, tuve la oportunidad de reunirme con ellos justamente por este tipo de declaraciones. Aún están en las investigaciones. Ellos dicen que hay avances. Solamente tenemos que esperar a ver qué determina la Fiscalía. Les voy a decir sinceramente, como ciudadana de Colombia, un país que estas instituciones del país están siendo monopolizadas por el gobierno actual, que es muy difícil uno pensar en tener fe completa, pero solamente podemos tener como la esperanza de que dentro del equipo que está en la Fiscalía, dentro del equipo que se está encargando de investigar el caso de mi hermano, hayan verdaderas intenciones de esclarecer las verdades. Sí. Pero como ciudadana colombiana es muy difícil tener la plena seguridad de que eso vaya a ocurrir. Solamente el tiempo lo dirá. Y que sea pronto, porque bien se conoce el altísimo nivel de impunidad, lamentablemente, Tsitsi, que hay en general, no solamente en el marco del conflicto armado, del estallido social, con 70 personas que han sido asesinadas, sino en general en Colombia, una justicia que cojea tanto y que las víctimas se quedan a la espera precisamente de eso, de verdad y justicia. Ojalá, Tsitsi, que este no sea el caso. Está la CIDH en Colombia, ¿pedirán medidas cautelares, protección para ustedes, Tsitsi? Claro, el día de ayer estuve en la ciudad de Cali. Tuve la reunión con la CIDH, rendí pues mi testimonio y pedí medidas cautelares, sí, para mí, para mi familia, porque con esa noticia que sale sobre la asesina involucrada en el atentado a mi hermano, le da uno mucho susto, porque es que es prácticamente que se está diciendo que el gobierno está involucrado en ese hecho, y entonces a nosotros, ¿quién nos protege? ¿Sí? ¿Quién nos protege dentro del país donde el gobierno está efectuando esos hechos, cierto? Con respecto a la noticia, yo no puedo decir que sea verdad, pero eso le genera una mucha incertidumbre. Por eso yo invito también al gobernador del Risaralda que se apersone este caso, de que nos pueda brindar la seguridad de la investigación también de este caso, porque él es la persona que está al mando del departamento de Risaralda. Entonces sería bueno como escuchar un poco de un parte de tranquilidad de esta persona que elegimos para que vele por nuestros derechos y por nuestras necesidades. Por supuesto, Tsitsi, ¿qué ha significado toda esta situación tan dolorosa para ustedes como familia? Ya no está Lucas Villa, no está hace 1 mes y 5 días. Ustedes incluso se han enfrentado a hechos que no existían para ustedes, por ejemplo, haber ido al Congreso de la Nación para hacer esta denuncia tan grave y todo lo que ha suscitado, el estar incluso ante los medios de comunicación. ¿Qué ha significado esto para la familia de Lucas Villa? Digamos que la vida nos ha volcado debido a los eventos que nos apremian a alzar la voz, ¿sí? Nosotros somos ciudadanos que normalmente salíamos a marchar, hacíamos el uso del voto como nuestra manera de ser responsables a nivel político. Pero en vista de toda esta situación aprendimos y estamos aprendiendo la responsabilidad real como ciudadanos de hablar. O sea que en Colombia nos han enseñado a tener mucho miedo de decir las cosas como son. Acá en Colombia llevamos años viendo cómo los gobiernos violan la Constitución y nos ha tocado quedarnos callados. Entonces cuando callan a mi hermano, cuando lo callan con unas balas, porque era una persona que se expresaba dentro del marco de las protestas, que ahorita están buscando tal vez volcar los hechos hacia bandas criminales, hacia bandas de narcotráfico. Entonces uno piensa que entonces están buscando como deslegitimar como el hecho de que mi hermano estuvo dentro de Colombia en una marcha y fue asesinado. Ese es el punto central. Y que entonces uno como hermano dice, yo no voy a permitir
que a mi hermano lo hayan callado, que él no estaba solo, que sus hermanos siguen aquí presentes, demostrándole al mundo, demostrándole a la gente que la violencia no nos debe callar, que antes la violencia hay que combatirla con una lluvia de ideas, una lluvia de esperanza, una lluvia de valor. Mostrar que los jóvenes tenemos el valor de mostrarle a los violentos que es que una bala no nos puede callar. Colombia lleva sumida en una guerra de más de 60 años, en un sistema de gobierno opresor que coge a la clase obrera y la mastica para ellos beneficiarse. Entonces los jóvenes de ahora, los colombianos de ahora ya no tenemos nada que perder. Nos quitaron los sueños, nos quitaron las esperanzas, nos quitaron el trabajo, las oportunidades. Es que la juventud no puede ni trabajar porque le quitan el trabajo. Entonces, ¿qué más quieren? Este paro se ha prolongado es porque la gente no tiene cómo sobrevivir en Colombia. Entonces, no nos van a callar. No callaron a mi hermano porque aquí está su hermana, aquí están sus hermanos alzando la voz por él. Tsitsi, es usted muy valiente a través de estas palabras que le dan la vuelta al mundo. Decirle gracias y deben cuidarse, por favor. Sí, no, y agradeciendo mucho a los medios de comunicación exteriores, porque es que son ustedes los que nos han permitido ver la realidad de lo que pasa en Colombia, porque los medios tradicionales de aquí de Colombia no han querido mostrar la realidad, muestran solo la violencia y no muestran los motivos de las marchas, las razones por las cuales los muchachos marchan, porque es que para ellos 47 días de marcha le acabaron el país. Justifican los problemas sociales, los problemas económicos, porque las peladas, la gente, los ciudadanos están marchando 47 días. ¿Cómo es posible que pretendan que en ese poquito tiempo todo esté así por eso? Esto es acumulado, esto es la gota que rebasó el vaso de la injusticia. Muchísimas gracias, Tsitsi. La abrazo en la distancia. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. Por mayoría, el Congreso de la Nación legaliza el Bitcoin como moneda de circulación nacional. La equipara al dólar y el presidente promete un gran futuro. Las reacciones no se hacen esperar. Tenemos este informe, tenemos el análisis al volver en El Noticia. ليش انت لاجئ؟ لا نحن بلد استقبلنا لاجئين كثير، نعرف شو معنات اللاجئ بس ما عشنا لحتى اجى اليوم وبلشت الحرب. او خلقي كشر دروز دكا بس بفكر لمن خوي كمن ضالي بمرض تسيل يدي لابد. امريكا شو بدها بافغانستان او شو بدها من العراق او شو بدها من سوريا او شو بدها من ليبيا او شو بدها من Domingo, solo por Telesur. Después de 200 años, la gesta independentista de Carabobo sigue presente en el continente. Telesur trae a tu pantalla un programa para conocer esta hazaña de la mano de expertos de la historia latinoamericana. ¿Qué estaba pasando en Venezuela, en América Latina y en Europa hace 200 años cuando tuvo lugar la muy emblemática batalla de Carabobo? Bicentenario histórico. Conducido por Patricia Villegas. Ya lo saben, en Telesur siempre hay más. Domingo. Solo por Telesur. Innovación. Ciencia. Los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro.
en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. En noticia, El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la ley que convierte al Bitcoin en moneda de curso legal. El presidente Nayib Bukele promete inclusión financiera, inversión, turismo, innovación y desarrollo económico. Para la oposición es una medida riesgosa mientras el mundo observa desde la barrera. El proyecto fue presentado en la noche del martes por la ministra de Economía, María Luisa Hayen, rápidamente discutido y aprobado por la Comisión Financiera del Congreso. Hoy, la ley Bitcoin fue aprobada con los votos de 62 diputados, entre ellos los 56 de la bancada del partido de gobierno Nuevas Ideas. La legislación cuenta con apenas 16 artículos y entrará en vigencia 90 días después de su publicación. El documento establece que el cambio entre el Bitcoin y el dólar estadounidense, moneda oficial del país, estará establecido libremente por el mercado. No estará sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal, y podrá ser usada para pagar las contribuciones tributarias. También indica que todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago, con excepción para quienes de forma notoria y evidente no tengan acceso a las herramientas tecnológicas que permitan la transacción. En este sentido, precisa que el Estado promoverá la capacitación y mecanismos necesarios para la circulación de la criptomoneda. El Ejecutivo deberá ahora crear el reglamento para la aplicación de esta ley, que deja varias lagunas, como la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólar. Para los congresistas del oficialismo, será una normativa beneficiosa, considerando que el 70% de los salvadoreños no tienen accesos a mecanismos financieros tradicionales. Y no se utilizan bancos. Esto es otra cosa importante. Hay muchos salvadoreños en este país que no pueden utilizar un banco porque les ponen los miles de requisitos. Y hoy tendrá esa facilidad. Para diputados de oposición, representa una medida riesgosa. Porque el artículo 7 es claro, dice, todo agente económico deberá, no dice podrá, dice deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o un servicio. Es mandatorio que se debe aceptar. Y esto, de alguna forma, viola el principio de libertad económica. Porque se está obligando a aceptar una moneda que es volátil, que implica riesgo. El presidente Nayib Bukele, que promete el desarrollo económico del país con esta iniciativa, ya dio los primeros pasos. Esta tarde informó que a través de la empresa estatal geotérmica pondrá en marcha un plan para ofrecer instalaciones para la minería de Bitcoin con energía renovable. Indicó que ya se cavó un pozo que proveerá aproximadamente 95 megavatios de energía geotermal para abastecer un nuevo centro de minería. Los fanáticos de esta criptomoneda pronostican que El Salvador podría convertirse en una potencia energética. El portal diario Bitcoin señala que el dólar americano es a países petroleros como Bitcoin es a países con fuentes de energía renovables remotas, y que todo país que no podía monetizar fuentes de energía renovables limpias remotas, dada la imposibilidad de exportar esa energía, ahora pueden hacerlo con Bitcoin.
Aunque Venezuela fue pionera en el mundo al crear su propia criptomoneda, el Petro, la iniciativa del joven presidente salvadoreño causó tanto furor como incertidumbre por tratarse del primer país que convierte el Bitcoin en moneda de curso legal. Vamos a analizar todo esto que ha suscitado tal nivel de reacciones en El Salvador. Para ello nos acompaña Tatiana Marroquín, economista, analista política, nos acompaña desde San Salvador. Tatiana, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y espero podamos aclarar algunas dudas y transmitir a la población lo que se está viviendo, ¿verdad?, aquí en El Salvador. Muchísimas gracias, Tatiana. Primero, dicen las autoridades que comienza su funcionamiento en 90 días de acuerdo a la información de carácter legal. ¿En 90 días el país estará a punto para tal desafío? Pues depende específicamente de lo que digan los reglamentos, porque como mencionaban ustedes, la ley solamente consta de 16 artículos que dejan muchos vacíos en cuanto a cómo va a ser el funcionamiento del Bitcoin, sobre todo en el día a día de las personas. El artículo 7, que es el que las personas más están cuestionando y los economistas también estamos cuestionando, junto con un artículo 13 que dice que todas las obligaciones de deuda se pueden también pagar en Bitcoin o que la gente está obligada a recibir Bitcoin como pago, crea un montón de dudas, sobre todo por el funcionamiento del sistema financiero que está totalmente dolarizado. Hay que recordar que El Salvador no tiene moneda propia. Nosotros funcionamos únicamente por el dólar, por tanto, las remesas que vienen y la liquidez que existe dentro del país es únicamente a través de lo que recibimos de dólares por nuestras exportaciones y por la remesa y la inversión, ¿verdad? Entonces esto genera muchas dudas con respecto a qué se refieren y cómo va a entrar esto en funcionamiento con el sistema financiero y la economía del día a día de las personas. Es decir, si las personas normalmente no quieren ocupar el Bitcoin, pero de qué manera también el Estado va a forzar el funcionamiento del Bitcoin a través de pagos por parte del Estado, como salarios, contratos con el Estado, pago de pensiones, etcétera. ¿Por qué crees, por qué deduces que hubo tal nivel de apresuramiento en el Congreso para aprobar esta ley? En realidad no tenemos la menor idea de por qué se corrió tanto, porque este tema, el tema de Bitcoin y El Salvador surgió el sábado en la tarde, que nos dimos cuenta a través de redes sociales de una conferencia que había dado el presidente de la República en Miami, que se le había dado a inversionistas extranjeros o personas que están en el tema de Bitcoin. A través de esa información que era directamente a extranjeros, no a nacionales, es que nos comenzamos a cuestionar desde El Salvador a qué se refería con que fuera de curso legal. Eso pasó la tarde del sábado, domingo, el lunes, y comenzaron contradicciones con respecto a qué se refería con esto. Hasta el día de ayer, a las 7 de la noche, como ustedes lo mencionan, llegaron, presentaron una ley de 16 artículos, se conoció por la Comisión Financiera en 1 hora y se aprobó de manera súper rápida. Por último, Tatiana, ¿sí? Por último, Tatiana, preguntarte, ante todo esto y el nivel de incertidumbre en los próximos meses, ¿se plantea también incertidumbre para el sistema económico, para el sistema financiero del país? De hecho, es un desafío para el propio gobierno de Estados Unidos, del que El Salvador es un aliado permanente. Sí, hay que recordar también que esta incertidumbre con respecto al tema de Bitcoin se une a miles de incertidumbres que vive diariamente la población salvadoreña. Por ejemplo, con referencia a la alimentación, al salario, a los ingresos, a la violencia, pero también se une en términos económicos a grandes problemas fiscales y de deuda pública. El Salvador necesita, por ejemplo, ahorita se encuentra en un acuerdo del fondo con el Fondo Monetario Internacional, están negociando 1.300 millones de dólares para poder sobrevivir para el presupuesto de cada año del gobierno de los siguientes 2-3 años. Entonces esta incertidumbre choca justamente con estas grandes negociaciones que se están haciendo para hacer sobrevivir a El Salvador en temas fiscales y en temas de deuda.
también la incertidumbre se hace más grande cuando nos ponemos a pensar qué diría qué va a decir el Fondo Monetario Internacional o Estados Unidos o la Banca Internacional con respecto al funcionamiento del Bitcoin, que ya sabemos que tiene grandes dudas en relación a regulaciones del lavado de dinero y del lavado de activos. Este es el panorama, aún mucha incertidumbre y preguntas sin respuestas. Tatiana, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Hasta mañana, sigan con nosotros.